Bueno, como ustedes ya saben, el gobierno ha presentado este paquete de medidas que buscan reactivar la economía. Entre ellas hay una serie de normas que buscarían facilitar las contrataciones con el Estado. Y vamos a analizar estas normas con Ramón Guapaya. Ramón es abogado del Estudio Rodrigo, es además autor de este libro, Administración Pública, Derecho Administrativo y Regulación, un libro que acaba de salir hace poco y que es además muy bueno, se los recomiendo. Ramón, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Enrique, Económico. ¿cómo estás? Qué gusto después de tiempo encontrarnos aquí. Ramón, cuéntanos de manera general primero cuáles son las principales modificaciones que incorporaría este proyecto de ley. Mira, hay que empezar por lo primero, digamos. Esta ley, me parece a mí, este proyecto de ley, que se supone que hoy día va a ser discutido en el Congreso, parte, digamos, de la premisa de tratar de superar o mejorar algunos aspectos de la ley anterior, del decreto legislativo 1017, aprobado en el año 2008. Sin embargo, mucho me temo que es un poco más de lo mismo. Es decir, la exposición de motivos de este proyecto señala que se trata de desregular o de reducir la regulación en materia de contrataciones, pero creo yo que, sin perjuicio de algunas innovaciones positivas, la cuestión central es que no se resuelven dos problemas esenciales que hay en las contrataciones. Primero, la práctica formalista y totalmente burocrática que existe. Justamente, colgándome de tu comentario de hace unos minutos, veo que esa es una de las cuestiones que más aqueja a la mala práctica en las contrataciones. Claro. O sea, se regula todo formalmente, exclusivamente todos los pasos están sobreregulados, y digamos que si tú te equivocas en uno y no importa que contrataste bien, al final, luego de 2 años viene la Contraloría a perseguirte, decir, por formalidades, ¿no? Por formalidades. Claro. Por formalidades. Primero, el discurso formal es lo primero que hay que superar y parece que esta ley no lo va a superar. Ahora, probablemente eso no se puede cambiar con una ley, ¿no? Tiene mucho que ver con cultura, con cómo está organizado el Estado, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, yo creo que aunque tengas la mejor ley, la cultura formalista va a seguir en esta materia. La cultura formalista que no es superada ni por la práctica de OCE, ni tampoco por la Contraloría. Porque la Contraloría tiene un rol preponderante aquí y no se ha preocupado, digamos, de ver cuál va a ser su rol. Claro. Porque sería mucho mejor acompañar los procesos de selección importantes, o por ejemplo, tener un rol más activo de OCE en el acompañamiento de los procesos importantes, antes que actuar 2 años después, 3 años después y decir, mire, determinar responsabilidades cuando ya se ejecutó una obra. Claro, y eso además genera, que es algo de lo que se queja mucha gente, genera que los funcionarios públicos sean muy temerosos al momento de tomar decisiones, porque dice justamente lo que tú estás señalando, en 2 años me va a caer la Contraloría y me fregué. Sí, efectivamente. Y te digo que este proyecto, por ejemplo, tiene algunas cuestiones que pueden ser muy interesantes de plantear, pero no sé cómo se van a dar en la práctica. Por ejemplo, el tema de que se ha eliminado el valor referencial para las contrataciones de bienes y servicios. El valor referencial se basaba en un estudio de mercado, digamos, cuánto me cuesta, por ejemplo, comprar computadoras. Digamos, salgo y veo cuánto cuesta en Saga, cuánto cuesta en Ripley, cuánto cuesta en Deltron, cuánto cuesta en un mayorista, digamos, y determino, por ejemplo, una computadora, una PC completa vale $1000, por ejemplo. Ese es el precio de mercado. Entonces, yo saco ese valor referencial y empiezo a comprar, no sé, 300 computadoras por $1000, por ejemplo, cada una. Ahora se va a eliminar eso. Se va a eliminar, porque la intención es que, la intención del proyecto es decir que el Estado se demora mucho al determinar valores referenciales y eso no incentiva la competencia. Entonces, dice por un lado, por ejemplo, eliminamos el valor referencial para bienes y servicios y vamos a reemplazarlo por un valor estimado, que, digamos, sirve solamente para las formalidades de la contratación, para determinar el tipo de proceso de selección, pero no obliga nada. No obliga nada más. Entonces, ahí está el tema. Sin embargo, hay una cuestión ahí. Le dicen, te doy libertad para que coja los precios y que la competencia haga su juego, digamos, baje al precio de mercado, digamos, descuentos por volumen, etcétera. Cada uno es responsable. Porque si tú tienes varios ofertantes compitiendo, ellos van a competir por el precio más bajo y ya no va a ser necesario que tú fijes este precio referencial. No lo fijes artificialmente, pero a contrapelo, el artículo 28 de este proyecto dice que cuando al Estado le parezca discrecionalmente que alguien no va a cumplir con el contrato que ha firmado, podría rechazar la propuesta, por ejemplo. Cuando le parezca, o sea, cuando él toma, digamos, la documentación y le parece que una computadora de $700 no va a ser, digamos, entonces rechazo la propuesta y mato el proceso. O sea, ¿y ese es parte de la propuesta del Ejecutivo o eso es lo que ya existe? No, parte de la propuesta del Ejecutivo, esto no existe todavía. ¿Y por qué han hecho esto? La verdad es que no sé, o sea, yo, digamos, si le doy discrecionalidad, le dejo escoger ya no por precio de repente, sino por calidad, es otra cosa, pero no pongo un tema de rechazo. Lo que pasa es que tampoco es malo per se, sino que buscan eliminar las ofertas temerarias, digamos. Pero eso, digamos,
ofertas temerarias, digamos, es mucho más preocupante en obras, pero en obras se mantiene el valor referencial. Pero en bienes y servicios donde puede haber competencia, digamos, no tiene sentido haber puesto una cláusula que permita al Estado, por ejemplo, rechazar una propuesta porque, digamos, le parece discrecionalmente que habría que rechazarla, ¿no? Ya, claro. Digamos, es como una cláusula de salvaguarda para el Estado. Digamos, bueno, tú eres libre de escoger el valor de mercado, pero también puedes rechazar. Claro, y entonces, eso, digamos, reduce el margen de actuación del funcionario. De acuerdo, o sea, por un lado lo que hace es sí agiliza el trámite, pero por otro lado genera la incertidumbre de que tú no sabes si mañana el Estado te va a decir no, yo lo rechazo. Sí, claro, definitivamente. Y hacer una propuesta, trabajar precios, digamos, también genera un costo para los particulares, ¿no? Claro, entonces, y claro, y es un riesgo que tú te corras, ¿no? Si tú estás tratando de presentar una muy buena propuesta y bajas bastante, te pueden salir con que no, yo desconozco tu Imagínate, y un funcionario de repente que esté coludido, que podría pasar, no, sabes que yo lo rechazo y genera el desierto para contratar directamente, por ejemplo. Entonces, claro, si se genera desiertos, abres la posibilidad de contratación directa y ahí puede pasar lo que sea. O incluso dentro del mismo proceso de competencia, también tú podrías rechazar a los que tienes que rechazar para que entre con aquella empresa con la que estás, por ejemplo. Exacto, con la que estás coludido, ¿no? Sí. Sí, no es buena idea, pues suena muy mal. Sí, suena un poco contradictorio. Sí. Otro tema, por ejemplo, es haberle cambiado de nombre a los procesos de selección. Antes había toda una parafernalia de nombre, licitación pública, concurso público, adjudicación directa pública, menor cuantía y demás. Ahora lo que han hecho es, digamos, cambiarle de nombre, pero mantener lo mismo. Es decir, ahora hay licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, y luego de eso, dos modalidades adicionales, que son, en primer lugar, la contratación de consultores individuales, que ahora va a ser directa, digamos. No una persona, por ejemplo, quiero contratar a un abogado, quiero contratar a un ingeniero, un perito especializado, lo contrato directamente por sus méritos. Y luego la llamada contratación directa, que lo que va a hacer es reemplazar a las antiguas exoneraciones. Hay dos puntos ahí. Lo primero es que han regulado la contratación de consultores individuales, pero mantienen la causal de servicios personalísimos para la contratación directa. ¿Cómo es esto? Es un problema de siempre. Mira, por ejemplo, yo quiero contratar un estudio de abogados para la defensa arbitral del Estado, por ejemplo. Entonces ya, si bien es cierto, está el procurador, pero necesito, en ese caso, por la relevancia, etcétera, necesito contratar, digamos, un abogado, digamos, premium en materia de derecho procesal o arbitral, por ejemplo. Entonces, yo podría, bajo esta ley, contratarlo bajo la modalidad de consultor individual, porque él lo va a hacer directamente, por ejemplo, va a darme un servicio especializado, un informe legal, pero también podrían decir, oye, usted no lo contrató por la causal de servicios personalísimos, que es lo mismo. Por el servicio personalismo, por ejemplo, contratar, no sé, digamos, a Javier de Belaunde o a, no sé, a Fernando Cantuarias para temas arbitrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, hay una sobreregulación de causales, digamos, por un lado, de contratación de consultores individuales y otro lado, servicios personalísimos. Se ha complejizado el sistema. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Se quiere complejizar el sistema. Sí. Claro. Luego hay otro tema que a mí me llamó la atención y es que se está eliminando la posibilidad de hacer de delegar las contrataciones en instituciones internacionales, ¿no? ¿Tú crees que esto es positivo o no? Mira, yo creo que acá nos va a superar un poco la realidad, porque justamente el diagnóstico es que las entidades han recurrido a estas organizaciones internacionales debido a que la ley nacional no genera incentivos ni por el lado de contratar mejor, ni tampoco por el lado de, digamos, de garantizar mejores decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, las entidades han recurrido a la contratación internacional. Como válvula de escape. Claro, digamos, como una válvula de escape. No todos los casos son negativos, digamos, puede haber algunos casos cuestionables, pero en otros casos la entidad tiene que hacerlo. Mira, por ejemplo, la Municipalidad de Lima al principio dijo, no voy a usar esta modalidad, y finalmente terminó utilizándola porque si hubiera usado la ley nacional no hubiera tenido ni una obra que presentar, digamos, ¿no? Entonces probablemente lo que se debió hacer es darle mayor transparencia a este mecanismo, porque lo que puede terminar sucediendo es que al sacar a las entidades internacionales se entrampen mucho más las contrataciones, cuando esta ley supuestamente debería facilitarlas. Sí, definitivamente, puede pasar eso. Como te digo, la ley tiene algunas cosas positivas, pero también tiene un pasivo pendiente, que es continuar sobre la base de la ley anterior. Digamos, esta ley es como, digamos, una versión 3.0 de la ley del año 96, que han ido mejorando y cambiando y poniendo parches, pero no, digamos, no es una transformación radical. Claro, son unos cuantos parches más, y que además diese la impresión de que no son un cambio suficientemente grande como para efectivamente destrabar grandes inversiones, ¿no? De acuerdo. Puntuales. Perfecto. Ramón, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Y como les venía diciendo, les recomiendo el último libro de Ramón, Administración Pública, Derecho Administrativo y Regulación. Nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Scotiabank descubre lo que